Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos realizando el cálculo del área lateral y total de una pirámide. Tenemos aquí la imagen de una pirámide con sus partes. Dice, la pirámide posee una única base, la única base que siempre es un polígono. Recordemos que un polígono es la unión de líneas rectas cerradas, ¿no? Las caras laterales son triángulos, todos son triángulos que concurre en un punto llamado vértice o cúspide. Todo se dirige a un punto que se llama cúspide o vértices. La apotema lateral que tenemos aquí, es un segmento que va desde la cúspide hasta el punto medio de uno de los lados de la base, que también se le considera como altura de la base lateral o de la cara lateral. Porque recordemos que el apotema siempre va desde la mitad de un segmento de un lado, ¿no? hacia, en este caso hacia arriba del triángulo, la mitad del triángulo. Por eso se le considera como altura. La altura es perpendicular a la base. La altura es perpendicular a la base y se toma desde esta hacia la cúspide, es lo que le decía. La apotema de la base se encuentra solamente en aquellas pirámides que tiene por base un polígono regular. O sea, un polígono que tiene la misma medida, ¿no? Todos los polígonos regulares son los que tienen la misma medida como este. Por lo tanto, se puede tener el apotema de la base. Concluyendo, tenemos cúspide, aristas, que son los lados, apotema lateral, que es la altura, que la altura es lo mismo que apotema lateral y altura. Apotema de la base, tenemos la base y la cara lateral, Bien, dicho eso, tenemos entonces el área lateral y total de una pirámide. Dice, en una pirámide regular, las caras son triángulos isósceles y la altura es la apotema de la pirámide. Es lo que le decía, la altura es la apotema de la pirámide. Su base es un polígono regular de n lados. La apotema de la pirámide, altura de un triángulo isósceles, es distinta de la apotema del polígono, base de la pirámide. Es decir, la apotema de la cara lateral es distinta de la base. Entonces el área lateral de una pirámide es igual a n base el área del triángulo isósceles. Es decir, como son varios triángulos isósceles, hay n bases de área. Por lo tanto, se puede calcular con esta fórmula. Área lateral es igual a n por L por h. N el número de lados, la cantidad de lados por lados, por la altura, o también también puede llamarle apotema del triángulo entre 2. También se conoce que n por L es lo mismo que decir perímetro de la base, ¿no? Podemos escribir n por L o escribimos solamente perímetro de la base. O sea, pues se escribe así. Área lateral, perímetro de la base, n por L, por h, que es la altura, por la apotema, entre 2. Entonces, en conclusión, tenemos que el área total de una pirámide equivale al área lateral más el área de la base. Repito, el área total de una pirámide equivale al área lateral más el área de la base. Área total de la pirámide es igual a área lateral más área de la base. Área de la base se escribe así y área total. Dicho eso, tenemos aquí el primer ejemplo que vamos a resolver. Bien, tenemos entonces, dice, calcular el área lateral y total de una pirámide de 8 centímetros de altura, 9,9.12 centímetros de apotema lateral, cuya base es un pentágono regular de 6.36 centímetros de lado y 4.4 de apotema. Repito, calcular el área lateral y total de una pirámide de 8 centímetros de altura y
9.12 centímetros. Bien, tenemos entonces 9.12 centímetros de apotema lateral, cuya base es un pentágono regular de 6.36 centímetros de lado y 4,4 centímetros de apotema. Leamos una vez más. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el área lateral y total de una pirámide de 8 centímetros de altura, 9.12 centímetros de apotema lateral, cuya base es un pentágono regular de 6.36 centímetros de lado y 4,4 centímetros de apotema. Es necesario leer las veces que se pueda comprender un problema para poder resolver, que es lo que se está pidiendo. Entonces, solución. Vamos a anotar datos importantes de este pirámide pentagonal regular, porque tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, pentágono regular. Lado de la base tiene una medida de 6.36 centímetros, 6 centímetros de lado, de un pentágono regular, o sea que tiene las mismas medidas. Apotema de la base es igual a 4.4 centímetros, que va del centro de este lado hacia el centro del pentágono, que mide 4.4 centímetros. Y tenemos la altura de la pirámide, que es 8 centímetros. Y la apotema o la altura del triángulo, apotema lateral, la altura del triángulo mide 9,12 centímetros, que sería el apotema. También se le puede conocer apotema porque divide al triángulo en dos partes, y como divide al triángulo en dos partes también se le llama altura, que es 9,12 centímetros, igual que acá, que es 4,4 centímetros, que de la base. Entonces el número de lados sería 5, que es 1, 2, 3, 4 y 5, o sea 5 lados. Bien, teniendo eso, entonces vamos a calcular el área total. El área total de la pirámide sería, área total es igual a área lateral más el área de la base. El área de la base. Pero primero tenemos que calcular el área lateral. Y el área lateral se resuelve con esta fórmula. Vamos a calcular entonces primero el área lateral, que sería este. Sería área lateral es igual perímetro de la base por la altura, o puede llamarse apotema lateral, ¿no? La altura del triángulo es esta que está aquí, que divide al triángulo en dos partes iguales. El perímetro de la base, es decir, que recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Del perímetro de la base, la suma de todos los lados, de los 5 lados. También se puede escribir como n por L por h, ¿no? Es decir, n por L, que es el número de lados, y la medida de lado por h. También se puede escribir así o trabajar directamente aquí, pero vamos a utilizar esta dos formas. Entonces sería entre 2. Ahora sí reemplazamos los valores, que sería igual, vamos a poner que área lateral, n por L, n que es 1, 2, 3, 4, 5, ya teníamos acá, el número de lado igual a 5, que es n, por L, la L, el lado mide 6.36 centímetros, ¿no? El lado de la base, 6.36 o 6, como queramos poner, por la apotema del triángulo, que sería 9,12 centímetros. Todo eso entre
entre 2. Bien, resolvemos esta operación. Sería área lateral es igual. Multiplicamos esto 5 por 36. 5 por... Vamos a mover esto un poquito por acá. Sería 5 por 6.36. Nos da entonces 31.8 por 9.2. Vamos a multiplicar ahí mismo todo, ¿no? Seguido. Nos da entonces 290.016. Sería 290, o 0.016 centímetro al cuadrado. Centímetro sería centímetro al cuadrado entre 2. Entonces quedaría área lateral. Como ya tenemos 290.016, dividimos entre 2. Sería entonces 145,008, vamos a verificar, centímetros al cuadrado. Bien, de esta forma entonces ya hemos encontrado el área lateral. Ahora nos falta buscar el área de la base. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la base? Vamos a poner aquí área de la base es igual. Se utiliza la fórmula perímetro de la base, también puede ser perímetro por apotema o la altura. Apotema es lo mismo que decir la altura, ¿no? O la apotema de la base en este caso, porque aquí calculamos la altura del triángulo. Ahora vamos a calcular la apotema de la base, o sea que va al centro de la base, que sería este 4,4 centímetros, ¿no? Repito, la apotema lateral que dividía el medio acá era como la altura del triángulo. Y acá la apotema de la base, que está en el medio también, pero es de la base, ¿no? Entonces sería perímetro por apotema de la base entre 2. Entonces, el perímetro de la base es lo mismo que teníamos allá arriba. Podemos ya copiar directamente, ¿no? Porque ya lo tenemos aquí. Solamente lo que va a cambiar es la apotema. Pero vamos a realizarlo todo. Sería 5. O sea, voy a poner n para que lo podamos ver. N por L por A. N por L por A. O también se le puede llamar H acá de la base, la altura de la base. Entre 2. Vamos a dejarlo ahí como apotema para no confundirnos tanto. N por L sería 5 por, vamos a borrar esto aquí. L que es L, 6,36. Eso no cambia, ¿no? Permanece igual. Es lo que le decía, ya teníamos ese resultado. Lo que va a cambiar es, 6,36 centímetros. Lo que va a cambiar solamente es aquí, que es 4,4 centímetros, que es la apotema de la base. Que también se le puede escribir como H, pero vamos a dejarlo como apotema para no confundirnos tanto. Entonces sería igual, multiplicamos esto, que sería, me faltó 2 aquí. Sería 5 por 6.36 a 31.8 por 4. Vamos a colocar esto por aquí. Por 4.4. Nos da entonces 139.92. 139.92 centímetros al cuadrado. Todo eso entre 2.
entre 2. Colocamos aquí área de la base. Luego el área de la base es igual a, dividimos esto, ¿no? 139 entre 2. Da 69.96. 69,96 centímetros al cuadrado. Bien, ya hemos entonces encontrado el área de la base. Ya encontramos el área de la base. Encontramos área del lateral y área de la base. Solamente ahora corresponde entonces sumar esas dos áreas, que sería el área total. Colocamos entonces área total. Área total es igual a área lateral más área de la base. Entonces, área total de pirámide, área lateral, ¿cuánto nos dio? Vamos a ver. Nos dio 145,008 centímetros cuadrados. 145,008 centímetros al cuadrado más área de la base, que nos dio 69,96 centímetros al cuadrado. Y luego sumamos esa cantidad. Colocamos área total del pirámide, sumamos estos dos. Vamos a mover esto un poquito para acá. Sería entonces 145.008 más 69.96. Nos da 214.968. Sería entonces área total 214,968 centímetros al cuadrado. Bien, ya entonces hemos calculado el área total de este pirámide, de un pirámide pentagonal regular. Primero hay que identificar los elementos que contiene, o lo que hay que calcular o que se va a utilizar para el cálculo del área lateral y el área de la base. Y entonces realizar por separado y luego al final sumar las dos cantidades, ya sea el área de la base más el área lateral, y eso entonces tendríamos como respuesta el área total del pirámide. Bien, de esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.